offline. Y bueno, estamos acá desde Colombia hoy, 6 de mayo, ¿sí? En medio de todo este caos, tratando de hacer un poquito de conocimiento, porque el conocimiento son las cosas que nos van a ayudar a trascender y a salir de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que ha ganado mayor relevancia en las últimas décadas, que es más vendedor, ¿sí? Así como con temas como inteligencia emocional, como, es el concepto de funciones ejecutivas, ¿no? Esto es algo que cada vez es más tramador, más vendedor, gusta, ¿sí? Y muchas personas, y es como la niña consentida de la neuropsicología. Casi todos los neuropsicólogos que trabajan, que estudian, quieren hacer algo con funciones ejecutivas. Uno percibe en las revistas, cuando se es editor o cuando se revisan las publicaciones, la explosión en publicaciones en funciones ejecutivas que han habido durante los últimos 20 a 30 años, ¿sí? Y ha sido como lo fue también el tema de neuronas espejo, ¿no? Un tema que se cree que es como eh, el lugar explicativo para muchos fenómenos y problemas, tanto en clínica, en psicología clínica general, como en neuropsicología, como en desarrollo y en educación. Entonces también esto se ha vuelto un tema de un caballito de batalla de los pedagogos, ¿sí? Entonces, que todos los problemas de los niños en desarrollo son funciones ejecutivas, el problema del TDAH son funciones ejecutivas, el problema de la esquizofrenia, de la ansiedad, de las fobias son funciones ejecutivas. Entonces se ha vuelto como un sitio común de estudio, indagación y exploración las funciones ejecutivas. No obstante, tal vez no sabemos muy bien qué son las funciones ejecutivas. Espero que a través de lo que vamos a abordar hoy nos quede esto un poco más claro. Sí, además que es un concepto que parece novedoso, que parece científico y del cual hay una gran cantidad de literatura. Bueno, quisiera escuchar a algunos de ustedes. eh, ¿Qué entienden por funciones ejecutivas antes de entrar con las definiciones de diccionario y de libros? Cuéntame, Pablo, que vi que levantaste la mano. Hola, profe. Sí, yo pues ya entrando en materia, lo que me pasó a mí cuando, por ejemplo, leía la lectura, es que incluso no me quedaba del todo claro una definición para funciones ejecutivas, porque yo sé que, por ejemplo, incluye cosas como la inhibición de ciertas conductas, em, y bueno, y un montón digamos, de capacidades o habilidades más, pero yo sentía que igual, como que todo lo que hablan, yo decía, pero es que esto puede entrar en atención, esto puede entrar en memoria, entonces es como muy difuso como darle una definición. Y que ella está un poco como confundido en eso y ya, eso era lo que quería decir. Muy bien, Pablo, bienvenido al club. Ya somos dos que nos sentimos confundidos cuando leemos sobre funciones ejecutivas. Pero bueno, no quiero hablar de mis percepciones ni de mis sesgos para no sesgar la clase. Cuéntenme ustedes más qué entendieron por funciones ejecutivas. Sara, cuéntame. Pues lo que yo entiendo cuando empiezo a leer esto es que básicamente es como un conjunto de funciones que permiten controlar como todo el funcionamiento de la persona, ¿no? Entonces, Sí, pues, pero como dijo más o Pablo, menos tiene sin que la ver palabra función. mm, componentes, como no sé, como un conjunto de, no sé, componentes, digamos, que permiten el control de distintas actividades necesarias para que el ser humano como coexista en un ambiente social y Actividades, o sea, coexista. las No, funciones son actividades. no, profe, pero no se me ocurren más palabras. No, muy bien, es molestándote, Sara, Sara Forero, pues, porque si se han dado cuenta muchos, y es parte de uno de los problemas que yo percibo en general hacia la neuropsicología del siglo XXI, es un exceso de uso de la palabra función, proceso y mecanismo. ¿Saben de dónde viene ese uso de esas palabras? O sea, todos son procesos, funciones o mecanismos. Básicamente es un lenguaje apropiado de las ciencias de la información, ¿sí? De la informática, del procesamiento de información y procesamiento también se usa todo el tiempo, ¿no?
Entonces, y pocas veces eso es claro a qué se refieren. Si cuando estamos hablando de funciones, cuando tú hablas de funciones, me estás hablando a lo que las personas hacen, a lo que el cerebro hace, y donde eso tiene una instanciación, eso tiene un correlato neural, entonces eso es un poco más complejo. Pero gracias, Sara. Entonces, bueno, en últimas me decías que son funciones o actividades que las personas hacen cuando qué. No te, por Como que estarte. permiten el funcionamiento de la persona en un ambiente, en un espacio, Es un usualmente social, pero pues no necesariamente. conjunto de cosas o de que las personas hacen que les permite hacer, o sea, que les permite funcionar adaptativamente, digamos, ¿sí? Ser eficientes en lo que hacen en su vida cotidiana. Bien, pero mira que esa definición de la cual tú partes se puede aplicar a cualquiera de los procesos psicológicos de los cuales hemos hablado, o de los constructos psicológicos de los cuales hemos hablado, ¿no? Lo mismo podrías decir de memoria, atención, o sea, sin atención no puedes funcionar, sin memoria no puedes funcionar, sin lenguaje no puedes funcionar, ¿sí? O sea, de cualquiera de los que hemos hablado, también se le puede aplicar lo mismo, ¿no? Que son cosas que nos permiten ser eficientes en el mundo. Sara Bonilla. Y para mí las funciones ejecutivas son como, no sé, unos circuitos, bueno, redes de conexiones cerebrales que actúan como el centro de control, siento yo, o sea, que median como en distintas funciones cognitivas, pero también como comportamentales, como que es, no sé, no sé si la base de todo, pero sí al menos algo que regula y que optimiza el funcionamiento de los demás. Muy bien, entonces para ti son los mecanismos neurales que optimizan el funcionamiento de las personas en su vida cotidiana. ¿Algo así, Sara? Sí, sí, algo así. Bien, pero es algo importante. Tu descripción está en un nivel neurobiológico, ¿sí? O sea, son procesos cerebrales. No son funciones psicológicas ni procesos psicológicos o conductas. Ahí se forma un vacío grande o una brecha grande, ¿no? Algo importante, muchachos, y tal vez, no sé si ha sido claro a lo largo del semestre, es que no reduzcamos o no igualemos el funcionamiento del cerebro con el funcionamiento de las personas. Ustedes no son sus cerebros, a pesar de que eso se ve en todas, o sea, escuchar a un neuro diciendo que uno no es el cerebro es la vaina más extraña del mundo, por eso a mí no me quieren mucho en las sociedades de neurociencias, ¿sí? Porque me alejo, o sea, no soy reductivo y no soy biologicista, pues soy psicólogo antes que neurocientífico, ¿sí? Eh, entonces, traten ustedes, la memoria no es lo que hace el hipocampo, ni o sea, la memoria no está en el cerebro, esas cosas son lo que hacemos en la vida diaria y somos más que nuestro puro cerebro. O sea, si uno saca tu cerebro y lo pone en un balde, de ahí no va a salir de ninguna forma comportamiento. Sí, o sea, los cerebros pues, solitos no se comportan. El cerebro necesita el resto del cuerpo, pero necesita las relaciones sociales, pero necesita las interacciones, necesita la historia de vida, el cerebro necesita eh, pues, del estómago, de las bacterias, de los intestinos, de los músculos, de los objetos que manipulamos, del oxígeno, del ambiente, de la cultura. Entonces el cerebro no es más que un órgano mediador. Entonces tal vez, y rescato muchísimo lo que tú dices, Sara, es, hay procesos, que ahora hablaremos de alguna forma, mecanismos neurobiológicos, que están mediando la adquisición, el desarrollo o la ejecución de unas conductas más complejas, son unas conductas adaptativas, son unas conductas de otro orden que ahora trataremos de hablar qué tipo de conductas, comportamientos, habilidades son esas que podemos llamar funciones ejecutivas. Pero entonces la invitación, no es una obligación para que lo hagan, porque así está la mayor parte de la literatura, es que traten de replantearse esas posiciones donde te igualan lo psicológico con lo neurobiológico, porque tal vez no son lo mismo. Pueden estar relacionados, pueden ser mecanismos causales, la causalidad bidireccional, ¿sí? Pueden ser correlatos, o sea, relaciones funcionales, pero tal vez no son lo mismo, ¿sí? Y cuando pensamos que no son lo mismo, pues también ganamos estrategias de evaluación, de intervención, ¿sí? Porque esto tiene fines también profesionales, ¿no? Si creemos que la memoria está en el cerebro, pues entonces podríamos pensar que con tecnología implantamos recuerdos a las personas. Si creemos que la memoria, las funciones ejecutivas no están en el cerebro, sino el cerebro es importante, tenemos otras opciones, tanto de evaluar como de rehabilitar. Andrea, Pablo ya hablaste, ¿cierto? ¿No has bajado la mano? ¿Va a ser? Ay, perdón, dejé la manita arriba. Andrea.
Pues, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, Andrea. De pronto me voy a enredar un poquito, pero No, de todos nos alguna manera sorprendemos. creo que las funciones ejecutivas son, digámoslo como entre comillas, conductas aprendidas que pues ya como que interiorizamos, digámoslo así, y que terminan siendo mediadas pues por conexiones neuronales que nos permiten interactuar en un entorno como social. Por Sí. Dios, que me estoy enredando porque vemos. ¿Y de dónde sacas tú tu definición, Andrea? Porque sí es alejada de gran parte de los libros de neuro. Uy, no sé, pues de todo lo que he leído, porque digamos, a mí no me gusta reducirme pues solamente como a lo neuro, pero tampoco como a solo, o sea, no me gusta reducirme como a una cosa, pero Sí. es por eso que me enredo. Muy bien, muy bien, y te me estás anticipando a muchas de las cosas que voy a decir, y en buena forma, lo que las personas tienen que hacer cuando realizan tareas de funciones ejecutivas son conductas aprendidas en un contexto social, y son conductas aprendidas dependientes de la cultura. ¿Sí? Ahora veremos algunas, esto es otra óptica, pero pues es una óptica que también es válida tenerla en cuenta, donde lo neural es un mediador. ¿Sí? Es un mediador importantísimo, o sea, obviamente, o sea, no quiero decir que lo neural no importa, o sea, sin cerebro pues no pueden haber funciones ejecutivas, es un principio básico, ¿no? Una de las primeras leyes de la psicología es que sin cerebro no hay psicología, ¿sí? O sea, los computadores no aprenden ni, o sea, por más de que hayan algoritmos de machine learning o algo así, eso no es en realidad aprendizaje, eso es otra cosa, o sea, los duros ahí son los programadores, no los algoritmos. Pero bueno, vamos a meter en esa discusión epistemológica. El problema es que necesitamos cerebro, necesitamos que el cerebro cambie y se desarrolle, esto no está se configure para adquirir esas habilidades que estamos llamando ejecutivas. ¿Sí? Pero, ¿qué tipo de conductas aprendidas son las que están asociadas con las funciones ejecutivas, Andrea? Esas conductas deben tener algún rasgos para distinguirlas del lenguaje, distinguirlas de la memoria, distinguirlas de la atención. ¿Qué tipo de conductas son? Me corchaste un poquito, pero no sería como modular lo emocional, inhibición de conducta, o sea, como no explotar en situaciones o actuar de manera que la cultura como que no está culturalmente aceptado, totalmente aceptado, Bien, pero es no sé, me el enredé. paso importante, modular o controlar. Entonces serán conductas que permiten acceder al control o que permiten generar control. ¿Sí? A propósito de todo lo que hemos hablado de la situación de crisis, ¿no? Necesitamos control. Entonces, las funciones ejecutivas o el constructo de funciones ejecutivas alude a gran parte de esas conductas que son controladas. Ahora la pregunta es cómo llegamos a tener conductas controladas, o sea, no impulsivas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque eso también sobre eso hay bastante polémica. Bien, entonces aquí les pongo algunas definiciones. Entonces, por ejemplo, Lesac, Stutz, Levin, o sea, son de las personas que más han trabajado en esto, son los padres, en buena medida, Fuster, de las aproximaciones a funciones ejecutivas. Hablan que son una constelación de capacidades, si se dan cuenta, es un grupo, pero no, ni siquiera nos dicen si es finito, infinito, o sea, es un grupo ahí raro, si es homogéneo, si es heterogéneo, pero bueno, que es un grupo, una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la solución de problemas, sí, en mediar las conductas ante la novedad. Entonces, ellos, a partir de sus estudios con pacientes y demás, se dan cuenta que algunos pacientes no lograban responder ante las situaciones novedosas, o sea, ante que eran muy bien, que les iba muy bien respondiendo ante lo rutinario, ¿sí? Entonces, porque cuando nosotros tenemos contextos que son frecuentes, ¿sí? Constantes, predecibles, pues hacemos conductas automáticas. En nuestra vida cotidiana, nosotros funcionamos más por automatismos que por planificación, racionalidad o algo así. O sea, por todo el tiempo está, y más cuando estamos, por la mayoría nos gusta tener ambientes que no sean tan cambiantes, tan variables, porque esto nos genera gran estrés, ¿sí?
Sin embargo, ante situaciones en las cuales esas conductas automáticas ya no son eficientes porque la tarea o la situación exige dar respuestas alternativas, diferentes, mediadas, planificadas, reguladas, moduladas, controladas, ahí es donde los pacientes que ellos trabajaron fallaban, ¿no? Entonces, de ahí sacan este tipo de concepto y es algo, es un conjunto eso es raro, ¿a qué se refieren con capacidades cognitivas? No sé. Eh, entonces es un conjunto de procesos, mecanismos, ¿sí? Cerebrales, conductuales, ¿sí? Representacionales, a los que crean en algo representacional, que permiten que las personas respondan de forma no automática. ¿Y cuándo respondemos de forma no automática? Cuando estamos en situaciones novedosas o imprevistas. ¿Sí? Muy bien. Otra definición nos dice que son una familia de procesos, arriba abajo, que son necesarios cuando se requieren acciones voluntarias. Entonces, miren que van a hacer lo mismo. Entonces, claro, ¿a qué se refieren con arriba abajo? En estos modelos cognitivos de los cuales ya hemos hablado, recuerden que hay procesos abajo arriba, que serían desde lo perceptual, que va lo automático, lo impulsivo, la respuesta rápida. Recuerden el sistema 1 también de Fuster, hacia lo de arriba abajo, que sería algo meditado, premeditado, aplazado en el tiempo, que toma más tiempo más demorado en ejecutarse, ¿sí? Que requiere lenguaje. Entonces sería eso sería lo arriba abajo, lo vimos cuando vimos atención, ¿no? Entonces las funciones ejecutivas estarían dentro de estos procesos eh, en un discurso computacional, ¿sí? Arriba abajo, que media o impide o está regulando lo automático, ¿sí? Ante situaciones novedosas. Muy bien, aquí quiero que alguien me ayude a leer, no quiero leer tanto, entonces por favor levanten la mano los que quieran ayudarme a leer, o si no yo adjudico. Dale, Diana, entonces ya doy la diapositiva y cambio, listo. Cuéntame, Diana, ¿lo puedes leerlo en español, por favor? No, pero mi inglés sí no es tan bueno. Ahí, Diana, bueno, entonces, alguien que me ayude a leer, a traducirlo. Ya ahorita te tengo en cuenta, Diana, para alguno en español, que hay harto que leer. Sara, cuéntame. Es un término, pues, sombrilla, utilizado para una gran variedad de procesos cognitivos hipotetizados que incluyen la planeación, memoria de trabajo, atención, inhibición, automonitoreo, autorregulación e iniciación, los cuales son desarrollados por las áreas prefrontales del cerebro. Muy bien, esa es como una de las definiciones más. Goldstein, creo que yo les dejé ahí el libro, o capítulo, ahí les dejé en la carpeta de funciones ejecutivas una gran cantidad de literatura, ¿no? Entonces está el libro de Goldstein. Y él hace este tipo de definición, que es una de las más consensuales, ¿sí? Podemos desglosarla, muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a quedar acá desglosando. Entonces, primero, cuando hablan que es un concepto, un término, un constructo sombrilla, ¿a qué se refieren? Se refieren que ahí entra un montón de cosas. Cosas que incluso muchas veces no son homogéneas, que son difíciles de conciliar y es difícil muchas veces establecer barreras o limitaciones. ¿Por qué los autores deciden hacer ese tipo de términos sombrillas? Esto es algo más político, ¿no? Esto es algo más para no herir sensibilidades, ya que si en un laboratorio están trabajando con control inhibitorio y en otro laboratorio están trabajando con planificación y en otros están trabajando con fluidez verbal, entonces, para no entrar a pisarse las mangueras, dicen, ah, bueno, todos entramos acá porque esto es un concepto sombrilla, ¿sí? Pero es un concepto sombrilla más por el uso, por la historia y por la conveniencia que por la consistencia conceptual. Eso va a llevar a lo que sentía Pablo, lo que siento yo, a lo que sienten muchos. Es que esto parece ratos que no es consistente conceptualmente, que acá como que le meten de todo, ¿no? Pues miren nomás algunos de los ejemplos. Esto es una lista chiquitica con respecto a todo lo que se mete dentro de este concepto. Ah, bueno, y además son constructos hipotéticos, ¿no? Estos no son realidades, ¿sí? Estos son simplemente teorías, entonces, asociadas con el procesamiento conectivo, ¿no? Entonces, planificación, ¿sí? Que esto es una vaina enorme, ¿no? O sea, la teoría y la literatura y todo lo que se hace durante la planificación es una vaina gigante. Memoria de trabajo, pero incluso muchos de esos conceptos
se mezclan entre ellos de una forma difusa o confusa. Memoria de trabajo, ya hemos hablado de memoria de trabajo cuando hablamos de memoria, ¿se acuerdan? Pero entonces aquí es donde esto se comienza a mezclar y uno no sabe cómo es que se mezcla. Por ejemplo, para planificar hay que usar mecanismos de memoria de trabajo. Entonces, es la memoria de trabajo es algo que se usa en la planificación, es algo diferente, si me hago entender, ¿sí? Son independientes, constructos independientes, relacionados, hay constructos de base. Esto no es claro. Atención. Aquí cuando hablan de atención se refieren a control atencional, a la atención selectiva, inhibitoria, sostenida, ¿sí? No tanto a la orientación. ¿Sí? Inhibición de la conducta, automonitoreo. Cada uno es un mundo de literatura, ¿no? Autorregulación, iniciativa, volición, intencionalidad, conciencia, lo meten algunos, metacognición, fluidez verbal, memoria, teoría de la mente, de algunos meten la teoría de la mente entre las funciones ejecutivas, un montón de cosas. ¿Qué tienen en común todas? Todas tienen algo en común y es que, de alguna forma, la corteza prefrontal está involucrada. Eso es lo único que tienen en común, es que de alguna forma la corteza prefrontal está involucrada. ¿Sí? Pero es que la corteza prefrontal es una vaina gigante. Ya vamos a ver toda la complejidad de la corteza prefrontal. Entonces, bueno, vamos entonces con algo de, no sé, de historia y de recuento y de comprensión para entender mejor las funciones ejecutivas. Por un lado, tenemos como, voy a hablarles de tres, yo considero, esto es más personal, ¿sí? Pues fundamentado en mi carrera, ¿sí? Veo tres fuentes, influencias históricas importantes hacia el concepto de funciones ejecutivas. Una son las teorías de lo automático y lo controlado, ¿no? Entonces, las teorías pues, psicológicas comienzan con la historia misma de la psicología, ¿no? Ya Wundt, en sus primeros trabajos de psicología, cuando se formó el laboratorio, él proponía lo volitivo como un ámbito de estudio de la psicología, ¿no? La voluntad. Pero si vamos hacia atrás, esto antecede la psicología y trasciende hacia la filosofía, ¿no? Entonces, San Agustín trabajó con voluntad, Aristóteles también le proponía como uno de los fundamentos de la psique humana, ¿sí? Entonces, a través de la humanidad siempre ha estado la pregunta de o sea, entender esa diferencia entre lo voluntario y lo automático, lo controlado y, entre comillas, lo instintivo, que lo automático no es lo mismo que instintivo, ¿no? Hay una serie de confusiones. Y esto se acrecentó sobre la ilustración, sobre el romanticismo, el racionalismo, donde entonces se proponía que lo controlado era racional, era humano, opuesto a lo automático, pasional, no humano, animal, ¿sí? Y esto toda está muy hasta la hora, ¿no? Entonces, por eso es que las funciones ejecutivas muchas veces siguen siendo la vedette en la neuropsicología, en las neurociencias cognitivas, pues porque sigue muy fuerte ese sesgo de lo humano como lo intelectual, racional, ¿sí? Y donde las funciones ejecutivas estarían ahora, esta sería la versión actual de una discusión muy vieja de la diferencia entre lo racional versus pasional, voluntario, involuntario, deliberado, no deliberado, ¿sí? Bien, incluso pues hay sesgos hasta religiosos. Entonces, bueno, acá también hubo un trabajo de William James. William James en sus principios de psicología también habló sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia entre lo controlado y lo automático, ¿no? O sea, no es nada nuevo, no es nada del siglo XXI, mejor dicho. Las interpretaciones sí, pero el concepto, el sentido ya venía de lejos. Luego viene, pues ya con los anatomistas, principalmente durante el siglo XVIII y siglo XIX, entonces se comienza a mapear el cerebro, se hace un mapeo de la corteza y el lóbulo frontal, ¿no? Pero entonces en toda esta descripción de pacientes y lo que vimos de la neurología del comportamiento, pues no había mucha descripción de qué pasaba si se dañaba la corteza prefrontal, ¿no? Y esto incluso, los daños en la corteza, en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, dio lugar
a una discusión grande entre los frenólogos y los antifrenólogos. Sí, recuerden los frenólogos tipo GAL, o sea, los localizacionistas y antilocalizacionistas. Entonces, esto fue una discusión interesante porque había unos que decían, mire, yo tengo una cantidad de pacientes, de niños, de personas con daño en la frente, en el lóbulo frontal, pero se comportan divinamente, no tienen ningún problema en su vida. Y otras personas que decían, no, mira, hay otras personas que sí, ¿no? Entonces ahí fue paradigmático el caso de Phineas Gage, sobre el cual ahora hablaremos un buen rato, ¿no? El caso de Phineas Gage fue uno de los casos paradigmáticos en comprender la función del lóbulo frontal, en especial la corteza prefrontal. Por favor, se llama corteza prefrontal, no lóbulo prefrontal. ¿Sí? Que yo no sé por qué lo he escuchado en una cantidad de publicaciones en varias partes, incluso en los parciales que hablan del lóbulo prefrontal. No, es corteza prefrontal, que es una componente del lóbulo frontal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los trabajos anatómicos sobre la estructura y un poco la fisiología o la histología de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal, incluyendo la corteza prefrontal, y donde el caso de Phineas Gage va a ser el, la piedra angular de todo este desarrollo. ¿Sí? O sea, Phineas Gage va a ser uno de los principales responsables, o lo que se sabe de Phineas Gage, las teorías sobre él, del concepto de función ejecutiva que acabamos de hablar. Por otro lado, tenemos algo menos conocido, pero también muy, muy importante, y es las propuestas rusas de Vygotsky o del este, de, de culturalistas o materialistas dialécticas sobre las funciones psicológicas superiores. Recuerden que Vygotsky va a proponer ese concepto, pero cuando él habla de función psicológica superior no se refiere a algo que esté dentro de la cabeza, no se refiere a un proceso algorítmico, no se refiere a unas partes, a un procesamiento cerebral. Aunque Vygotsky sí resalta enormemente la importancia del procesamiento cerebral, sí, él no negaba esto, pero no creía que el procesamiento cerebral fuera lo mismo que el comportamiento en sociedad, ¿sí? Donde hay muchos mediadores, el cerebro es un mediador, ¿sí? Pero hay otros mediadores que son relevantes, o sea, procesos que están intermediando el desarrollo de una función, ¿sí? Entonces está el concepto de funciones psicológicas superiores, que muchas veces no es tan claro, por qué superiores, ¿sí? Pero básicamente se refería a procesos mediados por la cultura, por el lenguaje, dependientes de la historia, ¿sí? Y él lo enlazaba con un concepto que es la conciencia cultural o la conciencia psicológica, social, y era una función de control. ¿Sí? Entonces, Vygotsky, cuando propone sus funciones ejecutivas, propone que son funciones que facilitan el control de las funciones automáticas, de las funciones inferiores, de las funciones un poco más instintivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay procesos de percepción, pero una cosa es percibir, otra cosa es tratar de controlar qué quiero percibir, ¿sí? Una cosa es orientar mi atención, otra cosa diferente es regular hacia dónde oriento mi atención. Una cosa es sentir dolor, cualquier tipo de ¿sí? Temor, ira. Otra cosa es aprender a modular en qué escenarios y de qué forma debo sentir y comportarme cuando se suscitan esas emociones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que las funciones ejecutivas, las funciones psicológicas superiores para Vygotsky es el control emocional, el control atencional, el control sensorial y el lenguaje, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto comienza a ser muy, 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 muy parecido al concepto de funciones ejecutivas, pero desde otra óptica. Una óptica que no es interna, una óptica que no es anatómica, una óptica que no es biologicista, es una óptica diferente. Muy bien, toda esta discusión sobre lo automático controlado va a desenvolverse durante el siglo XX y ya con el desarrollo de la ciencia cognitiva en los modelos de procesamiento de información. Entonces, hacia la década de los 70 comienzan a surgir una cantidad de propuestas y también de desarrollo de la psicología experimental, ¿no? Que va a dar lugar a la
a la psicología cognitiva experimental, ¿sí? O sea, los experimentos que se hacen en el laboratorio, aprender listas de palabras, en este caso, entonces poder decir, bueno, listas de palabras también en fluidez verbal o hacer categorías semánticas, bueno, etcétera. Y aquí comienzan las teorías, entonces Pribram va a proponer el concepto más o menos en 1970, 72, 73, no me acuerdo cuándo, la publicación de funciones ejecutivas, pero él era un un neurobiólogo, entonces él estaba hablando un poco más de lo que hacen los lóbulos frontales, entonces decía, la función de los lóbulos frontales es servir como un sistema ejecutivo, es decir, un sistema de control. O sea, ¿qué es lo que hacen los ejecutivos? Controlar, tomar decisiones, administrar, ¿sí? Entonces los lóbulos frontales o la corteza prefrontal será el administrador de lo que hace el cuerpo, ¿no? Entonces desde ahí se acuñó el concepto de función ejecutiva, ¿sí? El del trabajo de Pribram, pero lo pongo acá. Todo esto va a ser ampliado y por los trabajos de Broadbent con la atención selectiva voluntaria, los trabajos de Stuss y Benson con sus modelos atencionales, de Posner con el sistema 1 y 2 que hablamos, de Norman y Challis con el sistema atencional supervisor, de Baddeley con el sistema ejecutivo central, los trabajos de Fuster sobre funcionamiento frontal, en macacos, creo que trabajaba con simios en toma de decisiones principalmente. Muy bien. Y por otro lado, entonces, recuerden que se viene la Segunda Guerra Mundial, la época posguerra, y entonces se vuelven muy populares los trabajos de Luria, ¿sí? Luria fue colega de Vygotsky. Y él también partía de esta psicología, de estas propuestas socioculturales. Él nunca fue puramente internalista, él no, o sea, después se tergiversó un poquito, pero él no creía que el conocimiento estuviera dentro de la cabeza, ¿sí? Sino que lo que está dentro de la cabeza es importante para conocer, que es diferente, ¿no? Entonces es uno de los grandes padres de la neuropsicología clínica en términos de evaluación y rehabilitación. ¿Sí? Sus tratados, sus baterías y sus propuestas de intervención son todavía usadas y reconocidas. Y él comienza a hablar de los sistemas funcionales, ¿no? Y él habla de 3 sistemas funcionales, donde hay un sistema anterior. Y cuando habla del sistema anterior, está hablando básicamente de un sistema que facilita el desarrollo y la ejecución de funciones de control. Y lo que ven sus pacientes con daño prefrontal es que en últimas comenzaban a mostrar deficiencias para ejecutar acciones controladas, para adaptarse a ambientes novedosos, para responder ante el cambio, ¿sí? Y parte de sus trabajos, y retomando a Vygotsky, él mencionaba que mucho de estas habilidades, gran parte de estas habilidades de control, de voluntarias, de conciencia en términos de funciones psicológicas superiores en términos de Vygotsky, estaban mediadas por el habla. Entonces se da cuenta que el habla, no el lenguaje, el habla, ¿sí? O sea, hablar, decir cosas, el speech, ¿sí? Facilita regular la conducta o planificar o cambiar el tipo de comportamiento o adaptarse a la novedad, ¿sí? Y que muchas personas con lesiones prefrontales no lograban acceder muy bien al apoyo del habla para controlar su comportamiento, ¿no? De esta forma, entonces luego, ya sobre la década de los 80, principalmente en los 90, se va a converger la propuesta cognitiva de la psicología cognitiva con la neurociencia para formar las neurociencias cognitivas, en especial con el uso de neuroimágenes. Entonces se potencia todos estos estudios de resonancia magnética funcional, de magnetoencefalografía, de tomografía por emisión de positrones, para tratar de ver la fisiología del cerebro durante la realización de tareas. Entonces tomamos las tareas que ya se habían desarrollado de inhibición, de flexibilidad cognitiva, de categorización, de memoria de trabajo. Ahora hacemos que las personas las hagan dentro de un resonador, o sea, tomamos lo del laboratorio, lo metemos dentro de una máquina a la persona y miramos qué áreas cerebrales cambian su metabolismo durante la realización de esas tareas.
¿sí? Y de ahí se construyen. Entonces él comienza a partir, o sea, esto comienza a volver circular, comienza a confirmar un poco las hipótesis sobre, sí, la corteza prefrontal es la involucrada, pero pues aquí hay mucho sesgo, tanto metodológico como teórico, para reafirmar que sí, que lo que hace la corteza prefrontal es las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas? Lo que hace el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, es circular y es un problema enorme. Muy bien. Eh, Desde aquí entonces se llega como a la noción que más se usa en neuropsicología, casi si ustedes hablamos con cualquier neuropsicólogo clínico un poco teórico, como que la noción que tienen de funciones ejecutivas es que son procesos cognitivos, sea lo que sea un proceso cognitivo. Ustedes pues le preguntan en ámbitos clínicos o aplicados qué es eso de proceso de función cognitiva, pues nadie te da una buena respuesta, pues porque muchas veces no tenemos la claridad conceptual, pero yo creo que sí es importante la claridad conceptual para guiar nuestro ejercicio profesional involucrado en las conductas dirigidas a metas. Entonces aquí hay algo ya, o sea, que en todo, casi siempre las funciones ejecutivas se refiere a conductas con objetivos. O sea, hay un objetivo mediado por la tarea o mediado por el contexto, ¿sí? Entonces, que requiere unos recursos de la persona, cognitivos en este caso, de procesamiento, para ajustarse a ambientes cambiantes. Por lo general las metas o los objetivos no son rutinarios y no son cambiantes, son novedosos. Y en todo esto siempre se menciona la corteza prefrontal, y si se llega a alterar, entonces se generan disfunciones de la conducta llamadas síndrome disejecutivo o problemas disejecutivos, que afectan el comportamiento, la personalidad y la adaptación de las personas, ¿sí? Esta propuesta yo la veo con muchos problemas epistemológicos, conceptuales, metodológicos, que en realidad hay que considerarlos, ¿no? Algo curioso es que en toda esta propuesta, este estereotipo actual en la neuropsicología de las funciones ejecutivas, no aparece muy clara la propuesta vygotsquiana. ¿Qué pasó con esa noción de que son un conjunto de comportamientos aprendidos, mediados por la cultura, donde los actos del lenguaje, los actos de habla, favorecen el control de estas conductas? Eso se perdió por completo, eso no está por ningún lado en la visión actual neuropsicológica, neurociencia cognitiva y neurocientífica de las funciones ejecutivas. Entonces, por eso, cuando uno aborda estas lecturas, sí, le hablan siempre de inhibición. O sea, la parte de definición es un parrafito que por lo general citan a otra persona, y de una vez se van a cada una de las funciones ejecutivas para saltarse ese problema epistemológico, metodológico, teórico. ¿Sí? Listo. Aquí vemos algunos, por ejemplo, el libro de la lectura que tiene ahí de Diamond también. Él trata de unir en un esquema muy cognitivo, muy de procesamiento de información, de nuevo, funciones de alto orden, de alto nivel, ejecutivas, de toma de decisiones, de administración de recursos, ¿cierto? Y entonces comienza a unir el sancocho de razonamiento, resolución de problemas, planificación, monitoreo, el yo, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. O sea, él trata de armar un modelo donde sea consistente ese sancocho de procesos, ¿no? Pero en realidad, esto tal vez teóricamente para él tenga mayor sentido, pero cuando tú vas a la neurobiología no tiene tanto sentido, y en últimas se estrella uno con barreras grandes, epistemológicas y circulares. ¿Qué ve uno en la definición actual? Es una postura muy localizacionista, donde básicamente las funciones ejecutivas están en la corteza prefrontal, que es un error enorme, 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 que grandes neuropsicólogos lo siguen repitiendo, así como Nicolás. ¿Te acuerdas tú que decías que no entendías por qué hay gente que sigue repitiendo lo mismo? Es que no piensan. Entonces, personas con doctorados, personas que escriben libros, siguen diciendo las funciones ejecutivas son lo que hace la corteza prefrontal. O la corteza prefrontal es la responsable de las funciones ejecutivas, o sea, variaciones de la misma frase. Y uno no entiende cómo llegan a decir esto, pues, o sea, con un desconocimiento enorme de la fisiología del cerebro y de la neurociencia actual, ¿no? O sea, donde lo que yo les he dicho, o sea, en cualquier conducta compleja de los seres humanos están involucradas enorme cantidad de
áreas, componentes cerebrales, en una dinámica cerebral y fisiológica muy rápida y compleja. Por lo tanto, no es posible seguir atribuyendo funciones a áreas cerebrales. Sí, claro, hay áreas que participan. Como yo les he puesto la metáfora de que ustedes son un área cerebral, ustedes tienen muchos roles, pero ustedes no son uno de los roles, ustedes no son solo estudiantes, son muchas cosas más, ¿no? Entonces, dependiendo de con quién se asocien, dependiendo del contexto y lo que estén haciendo. Entonces, lo mismo, la corteza prefrontal no es la zona de las funciones ejecutivas. Esto es uno de los problemas más radicales y que yo veo y que menos me gusta, y que ahí sí está mi sesgo enorme hacia las funciones ejecutivas, y es que la circularidad que hay entre corteza prefrontal y funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Lo que, así está literalmente en muchas definiciones, la corteza prefrontal hace. ¿Y qué hace la corteza prefrontal? Las funciones ejecutivas. Entonces, pues en últimas uno no está explicando nada, está entrando en un error lógico, ¿sí? Que eso no es ciencia, eso no es teoría. Sí, eso es más religión que otra cosa, ¿no? Pues eso es un acto de fe. Entonces, y pues respetable en otro, pero acá estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces yo no puedo, o sea, por eso es que son tan peligrosas las definiciones circulares en ciencia, ¿no? O sea, porque no te permiten ni falsearlas, ni modificarlas, ni medirlas, porque se convierte en una repetición de la repetidera, ¿no? Las funciones ejecutivas, entonces, primero, la corteza prefrontal está involucrada en una mayor cantidad de comportamientos que no necesariamente son los atribuidos a las funciones ejecutivas, incluso comportamientos automáticos. ¿Sí? Segundo, la corteza prefrontal es muy grande, muy extensa y tiene enorme cantidad de conectividades. Entonces no debe ser asociada con un solo grupo de procesos. ¿Sí? Tercero, la corteza prefrontal es enormemente plástica, o sea, cambia y es variable entre personas. Por lo tanto, no en todas las personas está asociada con las mismas funciones o las mismas conductas, mejor. ¿Sí? Depende de cómo te criaron, de dónde te criaron y de lo que haces en tu vida diaria. Por eso es que es lo más difuso y ambiguo en términos de especialización funcional. Y las funciones ejecutivas, o sea, lo que evalúan los teóricos en las tareas de funciones ejecutivas, en fluidez verbal, en inhibición, etcétera, tiene que ver con mecanismos cerebrales que trascienden, que van mucho más allá. Uno, de lo cortical, y dos, de la corteza prefrontal. Involucrados ganglios basales, hay involucrados tálamo, hay involucrados cerebelo, está involucrada la corteza parietal inferior, está involucrada la corteza parietal superior, está involucrada la amígdala, el hipocampo, dependiendo de qué se haga, ¿sí? Y cómo se haga. Entonces, el problema de todas estas aproximaciones es que hay una baja consistencia teórica, donde hay una diversidad de procesos hipotéticos. Entonces, en este libro, uno de los libros que le dije, ya no me acuerdo de quién es, enlistan más de 33 procesos que se investigan en el laboratorio atribuidos a las funciones ejecutivas. O sea, dentro de esa sombrilla, es una sombrilla muy grande, más que una sombrilla, parece un parasol, parece una carpa, ¿sí? Una carpa gigante, ¿no? Casi de circo. Eh, donde los límites entre estos mecanismos, estos que vemos acá, son difusos. ¿Qué es lo que me diferencia exactamente? O sea, ¿es independiente la flexibilidad cognitiva de la inhibición? ¿O son comunes? ¿O hay un proceso en común entre las dos? ¿Sí? Entonces ahí no es claro cuáles son las relaciones. Y hay una opacidad, hay una confusión, una difusión conductual. O sea, cuáles son las conductas que se atribuyen a cada una de las funciones ejecutivas es muy difícil determinarla. O sea, hay una falta de operacionalización, ¿sí? De rigor. ¿Sí? Y si no hay rigor metodológico, conceptual, pues va a ser muy difícil tener una ciencia consistente que ayude a la evaluación. Por eso la mayoría de las evaluaciones de funciones ejecutivas son problemáticas, y que ayude a la intervención, pero también la intervención es problemática, ¿sí? Hay algo y es que se nos olvidó el contexto. Parece que estas funciones dependen demasiado del contexto y del ambiente, entonces se nos olvida. Entonces, en muy gran parte de las definiciones o de las mediciones o de los laboratorios tienen una muy baja validez ecológica, ¿sí? Y social.
y cultural. Parece que lo que hacen las personas para controlar su conducta cambia mucho. Sí, o sea, por ejemplo, cómo controlan las emociones en la China, cómo controlan las emociones los Wayuu, cómo controlan las emociones los de Nigeria, cómo controlan las emociones los de Santa Marta y cómo controlan las emociones los de Illinois, Chicago, por ejemplo, es muy diferente. O sea, pueden haber cosas similares, pero pueden haber diferencias sustantivas, no solamente neurobiológicas, sino también en lo que hacen, dicen, en los rituales mismos de control emocional. Y parece que esos rituales son sustantivos y los discursos son sustantivos para entender las funciones ejecutivas. Y bueno, esto parte, este es el autor que les decía, por muchas de esas críticas está en este libro de Barclay, y se los dejo, es un libro muy interesante, es una postura bien, bien interesante para entender las funciones ejecutivas, principalmente en el desarrollo y en el TDAH, que es lo que él trabaja. Ahí se los dejé también en las lecturas. Bien, entonces, ¿qué? ¿Para qué vemos este proceso? ¿Para qué vemos esto si es solo problemas? No, yo creo que es importante, nos aporta y, pues la mayoría de las personas hay un poder social y político en que se manejan en casi todos los ámbitos, entonces es mi deber presentárselos. En esa medida, entonces, eh, vamos a tratar de tener como una definición o una aproximación conceptual para que podamos avanzar, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de funciones ejecutivas? Uno, estamos hablando de un constructo hipotético, como los demás, ¿sí? O sea, no es una cosa que esté en algún lado, sino es una forma de hablar de lo que las personas hacen. Entonces, es un concepto que me permite agrupar una serie de actividades, como mencioné hace un rato, creo que Andrea, o de comportamientos, ¿sí? ¿Qué tipo de comportamientos, habilidades son los que se agrupan? Bueno, pues son conductas aprendidas, no son instintivas, ¿sí? Entonces, todas son conductas aprendidas. ¿Dónde se aprenden? En un contexto sociocultural, como todo lo que aprendemos, lo aprendemos en un contexto sociocultural. ¿Y qué características tienen esas habilidades? Y esas habilidades que permiten responder o actuar de forma voluntaria, meditada, ¿sí? Meditada, durante tareas cognitivas, afectivas, motoras, sociales. O sea, cuando tenemos que hacer un esfuerzo voluntario, verbalizable, para controlar lo que debemos hacer o no debemos hacer, ahí podríamos estar hablando de funciones ejecutivas. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan de esta aproximación? ¿Un poco más clara? ¿Sigue siendo confusa? Más clara, Diego. Gracias, Andrea. Diego, una pregunta. Dime. Pero entonces con esta postura se descarta la posibilidad de que estas funciones ejecutivas están ligadas a la corteza prefrontal. No, 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 no. Take it easy. Ya vamos para allá. Ya en un momento le metemos neuro, porque no sería neuropsicología sin neuro, ¿no? Entonces, pero pues es buscando un poco más de rigor conceptual, ¿no? Dime, Valentina. Diego, por funciones hipotéticas, quiere decir que no tienen un correlato neurológico verificado. No, cuando se habla de un constructo hipotético, se está refiriendo a que no tiene una instancia ontológica, física, real, sino que se refiere a teorías que están en construcción, en cambio, como todas las teorías, ¿sí? Pero no quiere decir que no tenga una relación neurobiológica. ¿Sí? Cuando hablas de un correlato neural, son relaciones neurobiológicas. Básicamente, todos los constructos en psicología son hipotéticos. O sea, son el producto de creencias que tienen un conjunto de personas, las cuales son contrastadas a partir de la experimentación o de la experiencia o de lo que hacemos en el mundo, ¿no? Que es básicamente cómo funcionan las ciencias. Entonces, en realidad, casi todo, incluso hasta la física, son constructos hipotéticos. El átomo es un constructo hipotético, ¿no? Y hay teorías sobre lo que es y no es el átomo, las subpartículas. Al igual que la memoria, al igual que las funciones ejecutivas. ¿Dale?
Entonces, o sea, no quiere decir que sea algo mágico o algo así por el estilo, no, ni dualismo, ni nada por el estilo, sino que se enfatiza que son conceptos asociados a teorías que tienen una contrastación empírica. ¿Sí me hago entender, Valentina? Esto es epistemología básica de la ciencia y de la psicología. Ok, ok, Pero como eso se que... aplica a todos los conceptos psicológicos, mm, ¿sí? A la conducta misma o al aprendizaje, todos son constructos hipotéticos. Y deja de ser hipotético, es menos hipotético cuando tiene como una verificación o el modelo se vuelve más útil para No, explicar. yo creo ¿O que no? yo creo que lo hipotético no es algo gradual, no es algo que sea mayor o menor. Lo que cambia es la evidencia o la consistencia de la hipótesis. ¿Sí? Las hipótesis siempre serán afirmaciones, o sea, se contrastan, ¿no? Entonces, entre más evidencias tengas tú para apoyar una hipótesis, ni siquiera se dice que la hipótesis es verdadera, sino que es una hipótesis más válida o más consistente. Entonces, acá los conceptos son validez y consistencia. ¿Sí? Entonces, claro, los constructos o los conceptos o las funciones hipotéticas más fuertes, con mayor apoyo, son aquellas que tienen evidencia más consistente y lo cual permite generar acciones profesionales, en el caso de ustedes, o sea, intervenciones y demás, mucho más eficientes, mucho más eh, controladas, con mayor rigor. Sí, que es lo que nos va a diferenciar de la chamanería o de la brujería o de la lectura de cartas. Todos hablan todos tienen sus ideas hipotéticas, ¿no? La diferencia es que como ellos no tienen tantas evidencias empíricas para apoyarla y las teorías se contradicen entre ellos, entonces son constructos contradictorios, poco consistentes y constructos poco válidos porque no tienen evidencias que los apoyen, ¿sí? Entonces, es que lo que pasa con, por ejemplo, el concepto de memoria. El concepto de memoria es un concepto más consistente, mucho más robusto, mucho más válido, mucho menos contradictorio que el constructo de función ejecutiva, ¿sí? Pero ambos no dejan de ser ni más hipotéticos ni menos hipotéticos. ¿Sí me hago entender, Valentina? Sí, sí, listo. Ya entiendo Dale. mucho Pero mejor. no me quiero desviar porque esto ya es filosofía de la ciencia.